Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Como siempre te invito a que puedas dejar tu comentario y puedas dejar tu like en esta clase. También recuerda que tenemos contenidos nuevos para ti todos los días. Y sin más preámbulos, veamos lo que nos trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, dando oído a la sabiduría. El día de hoy veremos diferentes perspectivas de la vida, empezando por los libros de Proverbios y luego Eclesiastés, así que como ya lo dije, vamos a empezar por Proverbios. Los proverbios son la guía para vivir bien en el mundo de Dios. No son solo buenos consejos que se nos dan, sino que es la invitación misma del Señor diciéndonos e invitándonos a aprender de la sabiduría de las generaciones pasadas. Para entender proverbios y declaraciones, las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Muy bien. Iniciemos por lo primero. El versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para nosotros, como miembros de la iglesia, sabemos que el temor no es tener miedo del Señor y tal vez tenerle pánico, sino que el temor va más allá, va hacia un respeto, va hacia algo más que es reverencia y asombro, una mentalidad moral y humilde ante las palabras del Señor. Y algo interesante de los proverbios es que siempre nos dan los polos opuestos de lo que nos están enseñando. La sabiduría empieza por el temor a Dios, todas estas cosas que ya mencionamos. Sin embargo, para los que no tienen temor de Dios, entonces sucede la parte final del versículo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina, porque no temen a Dios, porque no son humildes y porque no están asombrados del poder que el Señor tiene. Así que vayamos a las consecuencias de temer al Señor. La sabiduría viene primero por el temor. Viene entonces la sabiduría que el Señor nos da y lo podemos ver en el versículo 6 que dice: para entender proverbios y declaraciones, las palabras de los sabios y sus enigmas. Hay algo interesante y es que esta palabra sabiduría en hebreo se pronuncia Jokma, que significa habilidad, conocimiento aplicado. Esto lo podemos ver en la parte de Éxodo, cuando se nos habla de las personas que eran escultores, porque su sabiduría la llevaban precisamente a esto, un conocimiento aplicado. El temer al Señor nos da sabiduría, y entonces después de entender la sabiduría, podemos entender los proverbios y declaraciones, las palabras de los sabios y sus enigmas. Continuamos con los versículos 15 y 16. Algo interesante de estos capítulos que estamos leyendo es que estamos viendo cómo un padre enseña a sus hijos las verdades del Evangelio, pero también las cosas que son buenas delante del Señor. Así que veamos los versículos. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Aquí podemos ver la preocupación de un padre a su hijo en los proverbios, pero también hay cosas interesantes que podemos aprender de él. Primero que todo, es impresionante ver cómo cuando tenemos sabiduría, entendemos lo que hablamos anteriormente, pero también vemos cómo la luz de Cristo se allega más hacia nosotros, y al allegarnos más hacia la luz de Cristo, más verdad hay en nosotros. Y cuando entonces empezamos a aceptar información que no viene directamente de Cristo, entonces es ahí cuando andamos y nuestros pies corren hacia el mal. En la raíz griega hay una palabra que es pecus, que significa pie torcido, lo mismo que pecado, de ahí viene la palabra. Y es interesante ver cómo en estos proverbios hace referencia a este pie, aparta tu pie, porque sus pies corren hacia el mal. Cuando nosotros nos alejamos de la luz y la verdad de Jesucristo, que es la sabiduría que Él da a los hombres, entonces estamos peligrando de que nuestro pie sea torcido, de que empecemos a andar por el camino del pecado y corramos hacia el mal, como lo dice el versículo 16. Y ahora veamos lo opuesto de esta escritura que estábamos leyendo acerca de las veredas del mal. Ahora veamos las veredas por las que andan los justos. En Proverbios 12, el versículo 8 dice algo interesante. Él guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. En este versículo 8 me gustaría contarles una breve historia acerca de nuestro viaje a Perú. Muchos de ustedes ya saben que para llegar al país de Perú tuvimos muchas dificultades cada uno de los miembros de Central del Libro de Mormón. Pero algo curioso que sucedió fue que cuando mi papá y yo llegamos al aeropuerto, nos dijeron que ya no podríamos salir al vuelo y que nos tocaría hasta en la noche y seguramente tendríamos que pagar un recargo de bastante dinero para poder llegar, o que si queríamos llegar tendríamos que hacerlo sin maletas.
Y definitivamente esta no era una opción, ya que íbamos por una semana, así que necesitábamos nuestras pertenencias. Recuerdo que en ese momento la señorita que nos estaba hablando hablaba con mucha veracidad diciendo ya no pueden entrar al vuelo. Así que recuerdo haber visto el rostro de mi papá preocupado y tratando de buscar una respuesta dentro de él. Y yo por lo general no hago este tipo de cosas porque me da un poco de vergüenza. Pero en ese momento, algo que tal vez no saben, es que sentí como me llené de una valentía que no estaba teniendo. Y me motivó esa valentía a mirar fijamente a la señorita y decirle, ¿sabes? Yo sé que tú puedes hacerlo. Déjanos entrar a ese vuelo. Haz lo que tengas que hacer. Yo sé que tienes las capacidades para hacerlo. Y queridos hermanos y hermanas, vi el versículo 8 reflejado en esta experiencia. Él guarda las veredas del juicio y reserva el camino para sus santos. Inmediatamente ella cambió toda su perspectiva y su actitud milagrosamente y empezó a buscar una solución. Después llegaron más compañeras de ella y fueron como ángeles para nosotros. El versículo 7 y 9 también continúan expandiendo este conocimiento. Él reserva sana sabiduría para los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Recuerdo que ese día no fue el único inconveniente que tuvimos, pero al subirnos al avión miré a mi papá y le dije, sé que hay alguien que no quiere que hagamos esto, pero estoy 100% segura que hay alguien más grande que sí quiere que lo hagamos. El Señor provee las veredas y los caminos para sus santos y los brinda de sabiduría para que ellos puedan obrar las cosas que el Señor desea. No somos perfectos, pero si seguimos el camino de los convenios, definitivamente tendremos un camino más fácil. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Nuestro orgullo nos puede hacer olvidar que es Dios quien sabe todas las cosas, que mis decisiones escogidas por mí mismo pueden ser decisiones con una base frágil y movible, pero las decisiones fundadas y basadas en las palabras del Señor tienen una base duradera, fuerte e inmovible para nuestras vidas. Recordemos que el Señor dijo en 2 de Nefi que daría línea por línea, precepto por precepto, y quienes dijeran que ya tuvieron suficiente, les será quitado aún lo que tuvieren. Queridos hermanos y hermanas, permitamos que el Señor y confiemos en Él de que Él nos dará línea por línea, precepto por precepto y nos guiará al camino de vuelta a casa, aún en nuestros momentos difíciles. Y ahí vamos al versículo 12, uno de los versículos más conocidos de los Proverbios que dice, porque Jehová corrige al que ama, como el padre al hijo, a quien quiere. Cuando yo dejo mi orgullo al lado y permito que el Señor venga y corrija mi alma, entonces es una muestra gigante de que el Señor me ama. Si yo estoy sintiendo que el Señor está cambiando mi corazón, que tal vez estoy sintiendo la tristeza según Cristo, que necesito un arrepentimiento y ese arrepentimiento lleva consecuencias que no son de todo mi agrado, pero sé que son buenas, entonces es una buena señal, porque el Señor a quien corrige es a quien ama y nos está diciendo y manifestando que le importamos y que nos ama. Oíd, hijos míos, la instrucción de un padre, y estad atentos para que conozcáis entendimiento. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. Cuando no estamos entendiendo los caminos del Señor, ni por qué se nos está haciendo pasar por ciertas cosas, o por qué tenemos que arrepentirnos de algo que creemos que lo estamos haciendo bien, es ahí en donde debemos oír a un Padre que está preocupado por nosotros y pedir que nos dé ese entendimiento. La sabiduría viene a nosotros, pero también podemos pedirle a nuestro Padre Celestial que nos permita entender esa sabiduría que está comunicando a cada uno de nosotros. Señor, no lo sé todo, pero sí sé que tú eres mi Padre y que tú sí lo sabes. Permíteme también saber una fracción de todo ese conocimiento que tú tienes. De esa manera, entonces, empezaremos a adquirir sabiduría y luego adquiriremos entendimiento en el camino del Señor. Aunque en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastés se muestran diferentes perspectivas de vida, ambos enseñan verdades similares. En Eclesiastés enseña: el fin de todo este asunto que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Y esto se trata del mismo principio que encontramos a lo largo de Proverbios. Confía en Jehová con todo tu corazón, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Más allá de lo que la vida depare, aun cuando parezca temerosa y confusa, siempre es mejor cuando confiamos en el Señor Jesucristo. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado y nos vemos esta noche en nuestra charla dominical donde hablaremos de muchísimas más cosas que el día de hoy no alcanzamos a ver, pero esta noche los espero con su estudio personal para que podamos seguir aprendiendo más. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.